Es la solución, decían. Romper el pacto nos traerá seguridad. Eso decían, pero ¿de verdad se lo han creído? Trump revienta el plan de acción conjunta y de inmediato Israel e Irán intercambian misiles en el territorio de Siria. ¿Es esa la solución? ¿Es estas las condiciones de seguridad que nos habían ofrecido para Oriente Medio? El presidente de Estados Unidos ha dejado a sus socios europeos con los pantalones bajados. La amenaza con sanciones severas a Irán si ayudan a Irán. Por si fuera poco, da más allana el camino a los radicales iraníes para que muerdan la yugular de Rouhani. Lo ha vuelto a hacer. Doble tirabuzón sin red. Deja a la comunidad internacional boquiabierta rompiendo las normas para satisfacer a un público agradecido. Netanyahu aplaudiendo, como lo hizo Israel también con la invasión en Irak por unas acusaciones similares. Y después nos despistan diciendo que quiere pactar. ¿A qué está jugando Donald Trump? ¿Le satisface de verdad la posibilidad de un conflicto directo entre Israel e Irán? Estamos ante una carrera armamentística en Oriente Medio porque parece que es a lo que nos lleva. ¿De veras Israel sale beneficiado de todo esto o es solo por caprichos de Bibi, como conocen al señor Netanyahu? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se lo aseguré y lo ha hecho. Era poner dinero a caballo ganador. Hoy en el Zoom situamos en tela de juicio en qué estado queda ese pacto nuclear con Irán. Empezamos. Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. En unos momentos voy a firmar una orden presidencial para empezar a restablecer las sanciones estadounidenses ligadas al programa nuclear del régimen iraní. Luego no digan que no se lo dije. A veces es malo apostar conmigo, otras veces perderé, pero en esto estaba seguro. La decisión estaba tomada, el resto era solo hojarasca, atrezo, la guarnición de un plato principal que se ha servido en frío. Al menos así lo han sentido los participantes del plan de acción conjunta. Trump lo ha vuelto a hacer. Ha tomado una decisión unilateral sin importarle en qué afecte a sus aliados y, por supuesto, a sus enemigos. Sus tres principales socios europeos, Francia, Alemania y Reino Unido, junto al bloque comunitario y la comunidad internacional, han mostrado su descontento con lo sucedido. Y es más, abogan por mantener ese pacto pese a la decisión de Estados Unidos, pese a ese endurecimiento de las sanciones, porque ven que hay mucho en juego. Nuestros gobiernos están decididos a garantizar la aplicación del acuerdo y trabajaremos con las demás partes involucradas en el acuerdo para que así sea, garantizando mantener los beneficios económicos vinculados al acuerdo en favor de la población iraní. Exhortamos a Estados Unidos a actuar de tal manera que las estructuras del Plan de Acción Integral Conjunto se mantengan intactas y a evitar medidas que puedan impedir su plena aplicación por las demás partes. El acuerdo nuclear con Irán es crucial para la seguridad de la región, de Europa y del mundo entero. Mientras Irán siga cumpliendo con sus compromisos en el ámbito nuclear, como lo lleva haciendo hasta ahora, la Unión Europea seguirá comprometida con una continua, completa y eficaz implementación del acuerdo nuclear. Lo dice a mano, lo siguen cumpliendo, lo dice la OIEA. Para mí es normal, lo han visto, que los socios estén más que preocupados. Lo primero, porque Trump les vuelve a poner en una situación comprometida. Lo segundo, porque las sanciones a Irán podrían afectar y mucho a sus economías. Y lo tercero, porque existe el riesgo de que Irán pues ya no se sienta obligado a cumplir con lo acordado en el pacto. He ordenado a la Organización de Energía Atómica que esté preparada para otras acciones si fuera necesario, de modo que nosotros comenzáramos nuestro enriquecimiento industrial sin limitaciones. Esperaremos algunas semanas antes de tomar esta decisión. Y esa posibilidad pues es real. Irán ahora va a tomarse unas semanas, lo ha dicho Rouhani, para valorar si sigue sentado a la mesa del diálogo o no, si va a cumplir con las condiciones, porque ve como un peso pesado de ese acuerdo. Lo que desea es ahogarle a toda costa por seguir una política que complazca a sus aliados saudíes e israelíes o a sus intereses estratégicos o comerciales. Y para ello, pues de nuevo Europa paga, vuelve a pagar los platos rotos. Trump ha escuchado el susurro de Israel. La media tonelada de esas viejas nuevas medidas, viejas nuevas pruebas presentadas por Netanyahu han sido más que suficientes para romper la baraja y señalar a aquellos que quieran dar ni tan siquiera un respiro a Irán. Los que han invertido durante todos estos años en la República Persa están tiritando, están temblando, no se lo creen. Muchos países tienen depositadas grandes inversiones en el país persa y las sanciones de Trump provocarían pues daños colaterales, como les gusta decir a Estados Unidos, ¿no? En negocios que hay en marcha, en proyectos, en inversiones de estados como Italia, Francia, Alemania. Hablamos de petróleo, hablamos de infraestructuras, hablamos de que lo que se pretende
es por parte de Trump ahora ahogar a Teherán para colocarlo en el disparadero. Tras un largo periodo de sequía, tanto en bienes como en tecnología o financiación, el acuerdo nuclear firmado en el 2015 por el Grupo 5+1 e Irán brindó la oportunidad de participar en los proyectos de desarrollo y modernización de la economía iraní que muchas empresas extranjeras no dejaron de aprovechar. En el 2017, los principales socios comerciales de Irán fueron China, Emiratos Árabes, la Unión Europea, la India, Turquía y Corea del Sur. China fue destino de casi el 30% de las exportaciones iraníes, situándola en el primer lugar por delante de la Unión Europea y de la India. Si hablamos de importaciones, los Emiratos Árabes ocuparon la primera posición, seguidos por el bloque europeo y el gigante asiático. Además, Pekín, con proyectos de infraestructura incluidos en su iniciativa Un cinturón, una ruta, es el principal inversor en la economía iraní, conformando un grupo de grandes inversores interesados en los sectores energético, químico, automovilístico, minero o del acero, entre otros. Quizá el mayor dilema a raíz de la reciente decisión de Donald Trump lo tenga Europa, ya que aparte del impacto negativo que tendrá en su economía la subida del precio del petróleo, grandes firmas como las francesas Airbus, Peugeot, Citroën, Renault o Total, la alemana Siemens, la italiana Eni y otras que ya tienen proyectos en suelo iraní, corren el riesgo de sufrir enormes pérdidas si deben cesar toda actividad con el gobierno persa. De esta forma, el bloque europeo se vería en la encrucijada de elegir entre cooperar con Irán o exportar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que este último es el principal destino de sus exportaciones y el mayor socio económico. No sé si se han dado cuenta al ver este reportaje que tan cuidadosamente han preparado desde la redacción del Zoom, porque yo sí que veo claras las intenciones, o al menos algunas de ellas, ¿no?, de Trump con la decisión. Por una parte, el presidente intenta sacar beneficio económico, pero por otra, yo creo que intenta trazar una estrategia con dos vertientes: satisfacer a Arabia Saudí e Israel por su intento de mermar el sistema iraní de cohetes, eso es lo que está intentando ahora, por eso pide ahora pactar, e intentar situar al gobierno en una situación delicada frente a los grupos más radicales, esos que estaban en contra del acuerdo, en contra de Rouhani, sembrando una semilla de la discordia, levantamientos, revoluciones. ¿Les suena las famosas primaveras árabes? Tenemos un presidente duro, un presidente que no escucha a la gente que no está de acuerdo, un presidente que está tan comprometido con el cambio de régimen como nosotros. ¿Qué creen que va a ocurrir con ese acuerdo, el acuerdo nuclear? Pues lo que sucedió con el acuerdo ha sido eso, lo que iba a hacer el señor Gianni. Rompió el folio, eso es lo que ha pasado. Así terminaba el señor Gianni su intervención. Qué cosas nos decía, ¿no? Parece que se fue un poco de la lengua, habló demasiado. Y ya dijeron, cuando le escucharon desde el gobierno, que este caballero hablaba por su propia cuenta, que no lo hacía de forma oficial. Hombre, por Dios, estaría bueno que fueran tan evidentes, ¿no?, en Estados Unidos. Pero es así, es la realidad. Así que, si quieren, vamos a escuchar a alguien del gobierno para que nos confirme eso de la presión, lo de los cambios de régimen o incluso alguna intervención militar en su lugar. Estamos totalmente de acuerdo en lo que respecta a nuestro objetivo y ahora tenemos que superar las diferencias sobre el acuerdo. Creo que lo haremos. Me siento optimista. Para usted es solo un desacuerdo. ¿Es esto un preludio a una posible acción militar? Es algo de lo que usted ha hablado y ha impulsado en el pasado. Eran opiniones privadas. Lo que intentaremos hacer ahora es mantener unidos a los aliados y ejercer más presión sobre Irán. Vaya con el señor Gianni Bolton, esto de las opiniones privadas, ¿no? Parece que nos pierde un poquito la boca. Bueno, pues hay que continuar y ver cómo termina todo esto, ¿no? Ven en todo esto, para mí está bastante claro como lo pueden ver, aunque vamos a continuar, aunque lo intenten enmascarar, se lo estaba diciendo también a la gente de redacción y de realización. La decisión de Trump es como se sabía de antemano la que iban a hacer, ha causado estragos inmediatos en la región y les repito eso de que se sabía de antemano porque desde Israel ya se alertaba minutos antes del anuncio que los habitantes de los Altos del Golán estuvieran precavidos y que los refugios antiaéreos se debían abrir. Qué casualidad todo esto, ¿no? Anuncios vía Twitter antes de las palabras de Trump porque sabían lo que vendría después, que no ha sido otra cosa que un fuego cruzado con Israel en suelo sirio y con Irán también como protagonista. Los iraníes intentaron atacar el territorio soberano de Israel. Ningún misil iraní golpeó el territorio israelí. Todos cayeron en Siria o fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí.
Nadie resultó herido, ninguna estructura o infraestructura fue dañada y afortunadamente eso es lo que sucedió. Nosotros, por supuesto, golpeamos casi toda la infraestructura iraní en Siria y ellos tienen que recordar esta arrogancia suya. Si nosotros tenemos lluvia, ellos recibirán una inundación. Espero que terminemos este capítulo y que todos hayan entendido. Vaya paz que nos ofrece Lieberman, lluvia de misiles, ¿no? El Pacífico de él, hablando de esta lluvia de cohetes, como les decía, ¿no? ¿No sería mejor sentarse a hablar? ¿No se dan cuenta de que esto es muy peligroso? Todos los países implicados, quiero decir. Es que nadie puede ver que esto puede desencadenar en un conflicto directo. Entonces, ¿a las puertas de qué estaríamos? Lo que se refiere a la escalada del conflicto entre Israel e Irán, nos parece una tendencia muy alarmante. Nuestra postura es que todos los problemas deben ser resueltos a través del diálogo. Al hablar con los gobiernos iraní e israelí, también lo hicimos ayer durante el encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, siempre hemos hecho hincapié en la necesidad de evitar cualquier acción que pudiera provocar a ambos lados. Bueno, pues mucho de lo que tenemos que hablar, sobre todo de lo que está sucediendo en la región, consecuencias económicas, también en Europa y, como les decía, mucho sufrimiento. Ya saben que estamos en Facebook, también en YouTube. Vamos a hablar de inmediato con nuestros invitados porque empieza nuestro tiempo de debate. Momento para hablar con nuestros invitados. Nos marchamos hasta Doha. Allí nos espera Luciano Zácara, profesor del Centro de Estudios del Golfo, y también nos espera Pablo Pardo desde Washington, periodista y corresponsal de un diario de tirada nacional de España, El Mundo. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Luciano, bueno, en primer lugar, Pablo, para ver cómo lo estáis viviendo desde allí. Primero, Trump aprieta un poco el nudo de la corbata. Dice que revienta el pacto. He leído en algunos de tus artículos, en el tuit también, que una cosa es salir y otra cosa es romperlo. Y horas después dice que, bueno, que espera tener un buen pacto con Irán, que espera asentarse. Sí, pero nadie sabe en qué consistiría ese pacto. Es decir, una de las grandes diferencias de estas sanciones con Irán con respecto a las que en 2012 impuso el gobierno de Barack Obama y que son ahora las que quiere restaurar Estados Unidos o las que va a restaurar Estados Unidos, es que en el año 2012 había unas medidas digamos un quid pro quo muy claro. Es decir, de lo que se trataba era de que Irán dejara el programa nuclear. Ahora mismo es una especie de lista de la compra que Estados Unidos quiere que Irán acepte, y es mucho más vago, mucho más ambiguo y muchísimo más ambicioso, con lo cual parece más difícil llegar a un acuerdo. Luciano, Estados Unidos es un país que rompe un pacto después de más de 1000 días, después de haberlo firmado. Parece que tenemos algún problema con Luciano, pues le pregunto entonces directamente a Pablo. Pablo, rompe el pacto 1000 días después, ¿qué confianza te puede dar a la hora de sentarte para negociar algo como, por ejemplo, no sé, en unas semanas, en junio, se va a ver con Kim para hablar del tema de la desnuclearización de Corea? Yo, si fuera Kim, me fiaría o poco o nada. Sí, desde luego esa es una de las grandes cuestiones que todo el mundo se pregunta. Nadie sabe lo que piensa Kim Jong-un. Corea del Norte es un país muy cerrado, como todos sabemos, en el cual no hay libertad de expresión ni forma de saber lo que opina el gobierno, pero desde luego que es un precedente bastante claro, e incluso sin necesidad de ir tan lejos. Es decir, ¿por qué Estados Unidos pudo invadir Irak sin ningún problema? Pues porque Irak no tenía armas de destrucción masiva. Los iraníes eso lo saben, porque los iraníes están al lado de Irak. Por consiguiente, digamos que no se está dando absolutamente ningún incentivo, no solo a Corea del Norte para no llegar a un acuerdo, sino prácticamente a ningún país para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, si es un país que rompe un pacto que Estados Unidos literalmente, podemos decir que obligó al mundo entero a firmar. Cambia el presidente y a los 1029 días Estados Unidos rompe ese pacto, porque como tú bien decías, no se trata de que Estados Unidos haya salido, sino que ha roto el acuerdo. Pablo, parece que Luciano ya sí que nos escucha desde Doha. Hablábamos, Luciano, bienvenido al Zoom, de la ruptura, de la poca confianza que nos puede dar un presidente como Donald Trump, que rompe todos los, digamos, los tratados internacionales, para hacer lo que él ha querido. Ha sonado un poco a retórica y siguiendo sobre todo las directrices que estamos escuchando de Netanyahu últimamente, a esa retórica que tenía Bush, de la que estaba hablando Pablo, cuando la invasión de Irak. ¿Te suena un poco todo esto, todo este contexto a esa situación, Luciano?
Sí, por desgracia suena bastante conocido y ya sabemos cuáles son las consecuencias de iniciar un tipo de narrativa parecida y sobre todo ya sabemos lo que pasa cuando se fuerza un tipo de postura o se fuerza un tipo de posición o respuesta que puede dar Irán. Que una de las cosas que se había mencionado es que se retire del Tratado de No Proliferación Nuclear, que fue lo que hizo Saddam Hussein, que creo que es lo que no está haciendo Irán y lo que no va a hacer por la respuesta que dio Rouhani el otro día, que va a seguir dentro del acuerdo nuclear con los otros socios y que si Estados Unidos quiere salirse del acuerdo, pues es problema de Estados Unidos. Hablemos de consecuencias, Luciano. Por una parte, la inmediata ha sido, bueno, Israel parece que ya sabía en qué iba a consistir el anuncio porque minutos antes vía tuit advertía a ciudadanos en los altos del Golán que debían protegerse porque algo iba a pasar. Después ese intercambio de cohetes. Hemos escuchado a Netanyahu, como decía que Irán está traspasando líneas y ha advertido al presidente Bashar al-Assad. Decían que iba a ser una solución para Oriente Medio y lo que estamos viendo es más violencia. Sí, en todo caso no es ninguna buena noticia lo que está pasando. Creo que todo el mundo ya sabía que romper un acuerdo nuclear como este, que había implicado un multilateralismo con la implicación de todas las grandes potencias, incluso de Estados Unidos, era una manera de solucionar un conflicto internacional de larga data sin disparar un solo tiro y logrando lo que en realidad la comunidad internacional quería, que era que Irán abriera sus puertas y que demostrara que tenía intenciones pacíficas y que todo su programa nuclear iba a estar bajo supervisión internacional. Al forzar una salida de este tipo, y si escuchamos de nuevo el discurso de Trump, estaba muy claro, no importaba mucho el programa nuclear, lo que quedaba claro era para Estados Unidos es que Irán tiene que cambiar. Sonaba mucho más a la retórica de cambio de régimen que de evitar que Irán desarrolle un programa nuclear. Esa retórica ya la venimos escuchando de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y no ha funcionado. Estados Unidos lo que quiere es evitar que Irán tenga influencia en la región y esa influencia en la región es la que le está molestando a Israel y creo que también Israel lo ha dejado muy claro. No quiere que Irán consolide su posición en Siria, no quiere que la ayuda iraní en Siria se convierta en una permanencia en una permanencia de larga duración, porque eso le impediría a Israel ejercer otro tipo de influencia sobre el territorio sirio Sí. Sí. Me gustaría preguntarte, Pablo, es un poco quizá la intención que pueda estar escondiendo esta manera de presionar de Donald Trump, ¿no? Escuchamos al señor Bolton, que decía que en privado sí que se había hablado incluso de intervenciones, al señor Gianni, que también hablábamos, hemos puesto una de sus declaraciones que lo que se basan es lo que quieren es un cambio de régimen, es un poco algo velado, es conseguir lo que siempre se ha estado persiguiendo, al fin y al cabo, porque la OEA ha corroborado que Irán cumple. Sí, efectivamente. Es que una de las grandes cuestiones es que el actual equipo de política exterior de Trump, el que ha creado, digamos, en los últimos 2 meses, es gente que en general nunca les importó el programa nuclear de Irán, porque ellos lo que quieren es un cambio de régimen en Irán. John Bolton sigue diciendo que la invasión de Irak fue un éxito. John Bolton siempre ha hablado de un cambio de régimen en Irán. Rudy Giuliani, que bueno, en teoría es abogado de Trump, pero tiene muchísima influencia sobre él, habló en una reunión de un grupo opositor, los Mujahideen del pueblo, aquí en Washington hace una semana, un grupo que además había sido calificado de terrorista por Estados Unidos, hablando de un cambio de régimen en Irán. Mike Pompeo, el secretario de Estado, también quiere un cambio de régimen. Es decir, nunca es gente para la cual el programa nuclear, digamos, es una parte, digamos, contingente, pero lo que se trata, lo fundamental es cambiar el régimen, es decir, derrocar el actual régimen en la República Islámica. Y cuando se ve la lista de peticiones o de demandas que Trump ha hecho a los iraníes, en primer lugar son muy vagas y en segundo lugar prácticamente lo que le está pidiendo es que se desarmen unilateralmente, es decir, que abandonen cualquier intento de influencia en la región, donde es cierto, o sea, hay una especie de guerra completa entre Arabia Saudí e Irán por el control de Oriente Medio, pero bueno, es una guerra en la cual Estados Unidos ahora mismo está diciendo a Irán que Irán
se rinda, y en segundo lugar que abandone su programa de misiles, lo cual son dos demandas que es muy difícil que Irán las cumpla, porque entonces sí que casi equivalen a desarme unilateral. Pablo, Giuliani, como bien apuntabas, que he bautizado yo de nuevo a un político estadounidense. Luciano, en este caso se acercan unas elecciones por parte de Irak. Hemos visto el auge de Hezbollah, la situación que tiene el Líbano, el sistema de cohetes de Irán, que digamos es un grano en la cara que no le gusta para nada a sus rivales regionales. Estamos ante una lucha de fuerzas por una hegemonía en la que Irán también se está intentando tener presencia en este proceso político en Siria. Es ahí donde reside la clave de que Trump haya dicho: hasta aquí hemos llegado, nosotros rompemos con el pacto. Sin duda, creo que no es casualidad que la fecha que esperábamos todos que Trump hiciera su anuncio era el 12 de mayo y la fecha que él anunció fue el 8, un día después de que se confirmaron los resultados de las elecciones en Líbano, donde Hezbollah ha salido mucho más fortalecido y donde por lo tanto Irán se ha visto un poco más reforzado. Se esperaba que lo que hubiera pasado en Líbano con el apoyo directo de Hezbollah al régimen de Assad hubiera podido deteriorar un poco el peso específico de Hezbollah en Líbano, pero eso no ha sido así, y todo lo que beneficia a Hezbollah y beneficia a Assad y beneficia a Irán va a ser algo que va a ser rechazado en la región, no solo por Israel, sino por Arabia Saudí y por otros estados que ven que el predominio iraní en la región para ellos es peligroso. Lo que pasa es que hay que aclarar que si bien desde el Golfo principalmente se dice que Irán no tiene nada que hacer en Siria, que por qué está ahí, Irán siempre ha estado en Siria, siempre ha estado apoyando al régimen de Assad desde hace mucho tiempo. Justamente Irán, su presencia en Siria es una presencia defensiva de lo que considera que ha sido un ataque contra el régimen de Assad. Me gustaría... No es una presencia nueva, ha habido una alianza estratégica de larga data. Giuliano, me gustaría hablar de otra de las consecuencias, en este caso brevemente, parece que tenemos unos 3 minutos. Pablo, esto ha tenido una consecuencia, la decisión de Donald Trump también en Europa. Los socios, digamos, que se han aglutinado, hemos visto cómo han emitido, digamos, los 3 fuertes, Merkel, May y el señor Macron, un comunicado. También Mogherini ha dicho que Europa no se va a mover, pero lo que no está claro es si podrían ejercer una situación de fuerza como para mantener a Irán en este pacto, que ha dicho que se lo va a pensar durante unas semanas, porque se ve ya casi con derecho a enriquecer uranio y ya ha advertido incluso a la OIEA. Sí, desde luego Europa, es decir, esto para Europa ha sido un golpe y también demuestra claramente que Estados Unidos le hace más caso a Israel y Arabia Saudí que a sus socios europeos de la OTAN. Pero para Europa es un problema muy grande porque Europa no tiene mecanismos para poder eludir las sanciones de Estados Unidos. El sistema económico y el sistema financiero de Europa está integradísimo con el de Estados Unidos y básicamente estas sanciones en lo que consisten es que cualquiera que financie cualquier operación con Irán de cualquier cosa, porque al cabo de 6 meses entra incluso, creo que el comercio hasta de pistachos y de alfombras en esto, de inmediato se ve excluido del sistema financiero de Estados Unidos y de poder realizar transacciones en dólares. Es decir, si eres un banco, esto te mata, literalmente. Con lo cual, la voluntad política de Europa es clara. Lo que nadie sabe es si eso se puede convertir en hechos, y por ahora parece que no. Y en medio de toda esta batalla económica, que también está inmersa en esta decisión de Trump, Luciano, en lo que sí que entra también es el papel de China, porque es fundamental en este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que vaya a hacer China? ¿Cómo se le vaya a repercutir también en medio de esta guerra comercial que tiene con Estados Unidos? Porque, bueno, la relación comercial con Irán también es muy, muy fuerte. Sí, bueno, China ha cubierto las necesidades de Irán durante muchos años, en el momento más duro de las sanciones entre el 2006 y el 2012. Irán ya sabe lo que es estar bajo sanciones y China también lo sabe, y si más ahora que hace una ruptura unilateral de este acuerdo nuclear, los otros actores no están obligados a cumplir este tipo de política o de nuevas sanciones americanas. Por lo tanto, vamos a ver, creo, un enfrentamiento comercial bastante importante entre China, Rusia y Estados Unidos por el mercado iraní, porque en definitiva no van a abandonar
un mercado que les resulta muy interesante desde el punto de vista económico. Pues sin duda una decisión esta de Trump que abre muchas aristas, muchas posibilidades. Veremos qué sucede en lo económico, qué sucede también con el tema de Kim, si es de fiar o no el señor Kran, el señor Donald Trump, y desde luego si esto va a traer más seguridad a Oriente Medio. No es así. Gracias a los dos por estar con nosotros y esperamos contar con vosotros en otra ocasión. Muchísimas gracias. Un abrazo. Termino el programa de este viernes temiéndome lo peor, de veras, porque preveo que la tensión en Oriente Medio, que ya era lo suficientemente alta como para estar preocupados, irá en aumento gracias a que Trump ahora esté dibujando un esbozo, como yo creo, de ese eje del mal que hizo célebre las matanzas llevadas a cabo por George W. Bush. Intervenciones, injerencias, cambios de régimen, sanciones, bloqueo y más guerra. Todo bajo el amparo que dice les da la legitimidad, que se autoimponen diciendo que alguien puede tener armas atómicas o químicas o de destrucción masiva, ¿qué más da como las llamemos? El ciclo parece que continúa. Su predecesor Obama lo hizo con drones, George W. Bush con tropas, y quizá el actual presidente de Estados Unidos nos enseñe una nueva forma de intentar exportar esos valores de paz y democracia, de presión a los países que dicen que son malos. Quizá nos muestre un nuevo camino para ser el garante de la seguridad mundial y lo haga con Israel o con Arabia o con una OTAN árabe a la que venda sus armas, esas bonitas que dice que tiene. Lo que queda claro desde luego es que Irán está en el punto de mira, es ahora mismo la mayor amenaza mundial para Estados Unidos. Es inútil que se sienta a negociar, aunque Trump deje ahora un resquicio abierto, de nada va a valer. No hay marcha atrás, al menos no por ahora, es lo que pienso yo, quizá más adelante. Lo que sí que nos debe preocupar ahora mismo es que esta política unilateral e intimidatoria de Donald Trump pondrá en jaque a todo aquello en lo que está implicado Estados Unidos. Lo hemos escuchado a los expertos, ya sea en lo comercial, lo diplomático, lo armamentístico, lo que sea. Ya no te puedes fiar, te puede traicionar a ti o a ti, porque lo importante es América primero, y en eso sí que Trump no nos ha mentido. Veremos si Kim no cambia de opinión en estos días sobre su encuentro con el presidente de Estados Unidos. ¿Se fiaría usted de él? ¿Se sentaría en una mesa a negociar sabiendo cómo se las gasta? Yo me lo pensaría más de una, más de dos y más de tres veces. Nos vemos ahora en YouTube. Dejen sus comentarios. Chao.